Bienvenidos al quinto video de nuestra serie Escudriñando la Verdad, Escudriñando las Escrituras. En esta hora vamos a desarrollar nuestra siguiente regla de los principios generales de la interpretación. Y recuerda que esta es nuestra última regla, pero de la primera división de los principios generales de la interpretación. ¿Cómo dice esta regla? La regla dice así: la iluminación es de carácter universal, es decir, todo creyente puede disfrutar de esta a través del Espíritu Santo. Pero ¿qué es la iluminación bíblica? La iluminación bíblica es el proceso mediante el cual el Espíritu Santo ayuda a la persona a comprender la verdad de la palabra. La iluminación a menudo se discute junto con conceptos relacionados con la inspiración y la interpretación bíblica. La inspiración involucra cómo Dios ha revelado la verdad espiritual. La interpretación implica nuestro estudio de la verdad espiritual, y la iluminación, de lo que ahorita estamos hablando, implica nuestra comprensión de la verdad espiritual e involucra tanto las Escrituras como la influencia del Espíritu Santo en nosotros. Así que lo primero que tenemos que saber al desarrollar esta última regla de nuestra primera división de los principios generales de interpretación, la regla, la iluminación es de carácter universal, nosotros tenemos que saber que es importante entender que el Espíritu Santo vive y radica dentro de cada creyente. Romanos capítulo 8, versículo 9 enseña: ustedes, sin embargo, no están en la carne, sino en el Espíritu, si de hecho el Espíritu de Dios mora en ustedes. Cualquiera que no tenga el Espíritu de Cristo no le pertenece. La primera carta a los Corintios, en su capítulo 12, versículo 13, agrega: porque en un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, judíos o griegos, esclavos o libres, y todos fuimos creados para beber de un solo Espíritu. Es decir, la iluminación implica cómo el Espíritu de Dios nos ayuda a entender la palabra de Dios. San Juan capítulo 16, versículos 13 y 14 nos explica: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Escuche, es el Espíritu Santo usando a las personas. Es el Espíritu Santo que también usa a las personas dotadas para enseñar y para predicar, para ayudar a otros en el proceso de la misma iluminación. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12 dice: y Él dio a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y a los maestros, para equipar a los santos para la obra del ministerio y para edificar el cuerpo de Cristo. Romanos 12, versículo 6 al versículo 7 agrega: teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada. Usémoslo, dice Romanos 12 del 6 al 7, y el don dice: el que enseña en su enseñanza. Así que es importante entender que nuestra condición espiritual puede influir en el proceso de Dios al iluminar el texto de las Escrituras en nuestras vidas. Voy a repetir esto. Nuestra condición espiritual puede influir en el proceso del Espíritu de Dios al iluminar el texto de las Escrituras en nuestras vidas. La primera carta a los Corintios, en su capítulo 3, del versículo 1 al versículo 3, comparte este ejemplo. Y él dice, Pablo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, os di a beber de la leche y no de vianda, porque aún no erais capaces. Y luego dice la palabra de una manera triste:
y aún no sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales si andáis como hombres? Debemos recordar que el Salmo 18:28 dice que Jehová Dios nos iluminará aún en medio de las tinieblas. El capítulo más largo de la Biblia, que es el Salmo 119, hermoso capítulo, enfatiza repetidamente que la verdad de Dios es nuestro fundamento para la madurez espiritual. Nos volvemos a su palabra en búsqueda de sabiduría y en búsqueda del Espíritu de Dios para comprenderla a través de la iluminación a fin de vivir mejor sus propósitos para nuestras vidas. Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18 explica el objetivo apropiado de la iluminación y dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, escuche, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Así que la iluminación del Espíritu Santo es esa poderosa obra del Espíritu de Dios por medio de la cual el discípulo recibe por gracia la capacidad de entender la palabra de Dios. Y esta iluminación nos abre el entendimiento para conocer la realidad de la palabra. El Salmo capítulo 119, versículo 18 dice, abre mis ojos y miraré tu ley. Así que esta regla nos dice que la iluminación es de carácter universal, es decir, que todo creyente puede disfrutar de ella, pero solo a través del Espíritu Santo. Sin embargo, la iluminación no es un proceso automático. La iluminación no es un proceso automático. Se da por medio del estudio diligente de la palabra de Dios. San Juan capítulo 5, versículo 39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Es interesante cómo usted y yo tenemos que reconocer esto. Dice la palabra de Dios en San Juan 5:39, y ellas dan testimonio de mí. Es imposible ser iluminado sin el estudio perseverante de la palabra de Dios. Es importante esto entonces. Así que en algún momento Jesucristo está hablando la voluntad del Padre y les dice a sus discípulos en San Juan capítulo 7, versículo 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Es difícil recibir iluminación si el discípulo está en abierta obediencia a la voluntad revelada de la palabra. Es necesario que usted y yo sepamos esto. La iluminación es universal, la da el Espíritu Santo de Dios, pero si usted y yo estamos en una abierta desobediencia a la voluntad de Dios, no vendrá a ti y a mí. Es necesario hacer una clara distinción entre dos conceptos diferentes. La iluminación no es inspiración. La inspiración es el proceso por medio del cual la palabra de Dios no tiene errores en ninguna naturaleza, de ninguna naturaleza. Es una acción, la inspiración es una acción única, irrepetible y concluyente. Así que ya no hay inspiración. No existe la inspiración hoy en día. Pero lo que sí hay es la iluminación, y esta quinta regla nos habla que es universal y dada por el Espíritu de Dios. La iluminación es la obra del Espíritu Santo que se da en medida en la que el discípulo estudia con diligencia la palabra de Dios. Así que la iluminación es de carácter universal, es decir, para todo creyente. Todo creyente puede disfrutar de esta obra creciente en la medida en que el discípulo estudia y obedece la palabra de Dios. En esa medida, el Espíritu de Dios iluminará su entendimiento de la verdad. En este quinto video, nosotros hemos concluido la primera de 4 divisiones
de esta serie llamada Escudriñando la Palabra de Dios. Acabamos de terminar la primera gran división que se llama los principios generales de interpretación. En el video número 6 nosotros desarrollaremos la segunda gran división, la cual se denomina los principios gramaticales de la inspiración. Dios te bendiga, espero que este video sea de bendición y nos vemos en el video número 6. Hasta pronto.